Ok, esto es WKQ 580, aunque lo van a ver también en mis redes sociales, realmente esto se está haciendo para WKQ. Obviamente el periódico Metro tiene un podcast que va a estar tocando este tema. La razón por la cual he decidido darle este espacio, además de mi programa de radio y simultáneamente lo que está haciendo Metro y en J.I. Rayo X, es porque creo que la importancia de lo que se está discutiendo es dramática y no es que ha pasado bajo el radar, ha sido importante, pero ha habido muchas noticias que han acaparado la atención pública en semanas recientes y aunque ha estado reportándose este asunto, creo que hay que darle una relevancia mayor. Dicho eso, le doy gracias a la compañera periodista, pero además de eso, jefa de periódicos por mucho tiempo y ahora jefa de Metro. En metro.pr pueden conseguir los detalles, dicho sea de paso, toda esta investigación, que ha sido una serie de 3 reportajes, 4 en total ahora. Así que, Ayola Virella, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Saludos, Jay. Gracias por la invitación y saludos a Tatiana, que también está por aquí conectada. Y Tatiana Ortiz Ramírez con nosotros del equipo de J.I. Rayos X, que como saben, habíamos hablado de que parte de la información nosotros también la habíamos estado trabajando y pues como buenos compañeros que nos interesa que salga la verdad, pues lo que hicimos fue buscar una alianza o más bien hacer un trabajo en conjunto de alguna manera. Pero ciertamente nosotros le hemos estado dando seguimiento al trabajo que hizo el periódico Metro. Y no, a mí me parece extremadamente importante, Ayola, que hagas quizás un resumen como esos que tú haces a las 5 de la tarde para explicarle a la gente por qué esta noticia es tan importante, primero, y segundo, yo no, ¿verdad? No quiero que se pretenda aquí o se entienda que estamos diciendo que los Maldonados son santos, hermanitos de la caridad, bendito que hay que poner una velita porque hay que rezarle ante su castidad y probidad social y moralidad. Nada de eso se está diciendo aquí. Aquí se está dialogando sobre unos hechos del Estado, del aparato del Estado y cuando el Estado actúa de manera cuestionable. Ayola. Pues mira, Jay, así mismo como lo planteas, tú mencionabas en la introducción que tal vez la noticia ha pasado un poco por debajo del radar o no se ha discutido tanto. Yo recuerdo en las clases de periodismo que siempre nos decían que los escándalos o los asuntos que son, ¿verdad?, estructurados para pasar sin que nadie se dé cuenta suelen ser complejos y es difícil a veces, ¿verdad?, traducirlos. Ese es nuestro trabajo como periodista y a veces es más sencillo para un lector o para un ciudadano de a pie captar otras noticias que le son más cercanas. Y estos esquemas están pensados para eso, ¿no? Para que sean difíciles de entender y ese fue nuestro trabajo. En palabras sencillas y como decía, sin querer plantear que los Maldonados son unos santos, ni que estamos aquí lavándole la cara, esto es para que la gente lo entienda, y lo voy a decir como tú dices, como las noticias con calle. Esto es cuando le están haciendo un rancho a alguien. Justicia le hizo un rancho a estas personas, o el sistema, no solamente justicia, el aparato del Estado. Y si se lo hacen a estas personas que tienen el foco público, que son personas con acceso a los medios de comunicación, con una representación legal, ¿verdad?, eh, respetable, se lo pueden hacer a cualquiera. Así que básicamente, para tratar de ponerlo lo más sencillo posible, Raúl Maldonado, que en el verano del 2019 denunció que había una mafia institucional, ese mismo día lo despiden, y ese mismo día el entonces gobernador Ricardo Rosselló le dice a la inspectora general y le dice al país: estoy ordenando a la inspectora general que investigue esa mafia institucional. Yo no lo estoy votando por la mafia institucional, sino porque no me consultó esa denuncia, pero la denuncia la vamos a investigar. En menos de un mes, la investigación de la inspectora se concentró en Raúl Maldonado, en buscar algo sobre Raúl Maldonado. Para eso se abre o se reabre una auditoría que ya había sido cerrada en Hacienda sobre un contrato, es prácticamente un trámite administrativo. Esa auditoría no había encontrado nada, la Contralor había decidido no iniciar una auditoría luego de investigar preliminarmente, y al reabrirse se sigue buscando. Hoy la historia que publicamos es que en un pendrive que existe, que está en manos de las autoridades, hay grabaciones de las entrevistas
que se hicieron como parte de esa investigación, que prácticamente era una, ¿verdad? Un fishing expedition, como se dice, iban enfocadas en encontrarle algo a Raúl Maldonado. Pasa de la inspectora general a justicia. En justicia, los fiscales de integridad pública prácticamente miran el escenario y vuelven a la conclusión que había llegado la Contralora, que habían llegado los auditores de Hacienda, que ahí no había un asunto criminal. Pero ya a finales del 2020 llega ese pendrive del que hago referencia, llega a las autoridades por un confidente, y esa es una nueva vertiente en la investigación. El panel de ex jueces del FEI, que es al final del día donde se ven todos estos casos porque son de funcionarios de alto nivel y se supone que es un ente independiente, determina que aunque era otra vertiente, porque el pendrive iba sobre cómo se llevó la investigación, debía consolidarse. Así que se consolida y se le da un término hasta marzo del 2021. Ahí surge el cambio de gobierno y con la nueva administración en justicia, lo que ya iba a ir al FEI con una recomendación de no fiscal, se vuelve a mirar y se envía con la recomendación de que sí se le designe un fiscal. La persona que trabajó ese caso en justicia es la fiscal Wanda Casiano, quien había estado en la Fortaleza bajo la administración de Ricardo Rosselló, en la oficina de Alfonso Orona, que era el principal asesor legal del gobernador y uno de los participantes del chat de Telegram. Cuando nosotros publicamos, justicia lo que dice es, todo se investigó y todo se envió al FEI. El FEI inicialmente, el panel de ex jueces determinó a designar un fiscal y ahora mismo está en ese proceso. 2 fiscales, uno principal y uno alterno, están indagando o viendo toda la prueba para determinar si se radica o no se radican cargos criminales por la otorgación del contrato de Risco Insurance, que es un contrato de un productor de seguros en el gobierno de Puerto Rico. Ok, varias cosas. Lo primero entonces me estás diciendo es que aquí diversas agencias del gobierno estaban investigando a los Maldonados. Breve historia, ¿verdad? Breve newsflash. Había habido unas publicaciones previas que planteaban que Raúl Maldonado estaba siendo investigado por las autoridades federales por presuntamente él buscar que subcontrataran a su hijo en agencias donde él tenía injerencia. Es decir, se había estado alegando que se creó unos comités y en ese comité se nombró unas personas cercanas al hijo de Raúl Maldonado y, entre otras cosas, esas empresas que contrataron posteriormente con Hacienda bajo Raúl Maldonado contrataban al hijo de Raúl Maldonado. Correcto. Después de eso fue lo que salió, creo que fue para enero. Entonces, ya para mayo, salen las expresiones, mayo, junio, salen las expresiones de la mafia institucional. Junio 24. Junio 24, exacto. 2019. Gracias. Ya saben que Tatiana tiene más claras las fechas que yo. Mucho más clara. Y a finales de junio, entonces sale estas expresiones donde dicen, ¿verdad? La mafia institucional. Eso ocurre justo después de que se daban la impresión de que había una diferencia sustancial y aquellos cambios de personal, ¿no? Entre Raúl Maldonado, que si lo nombran secretario de la gobernación, que es subsecretario, que es secretario pero le quitan el poder, etcétera. Y ahí Raúl Maldonado... Eso fue en enero, Jay. Esos cambios que fue cuando sale Teresita Fuentes de Hacienda. Y perdona que te interrumpa, pero es que trayendo ese punto, tú hubieses pensado que una investigación contra Maldonado hubiese sido sobre eso, sobre los contratos del hijo, pero eso no fue lo que estamos viendo. No, y creo que es importante plantearlo en ese cambio y cambia, el gobernador no lo saca. Y por eso realmente lo que quería plantear era esto, era que le da más poder, exacto, le da más poder porque lo hace secretario de Hacienda, lo hace director de gerencia y presupuesto y lo hace principal oficial financiero del gobierno. Y como ustedes recordarán, pues había una amenaza de unas carpetas, ¿verdad? Así que dicho eso, Raúl y Maldonado sale diciendo, hey, no te metas con mi papá porque hay unas carpetas aquí que pudieran saberse, ¿verdad? Y ahí pues después de eso subimos, ¿verdad? Que ver el chat de lo que se refería. Pero independientemente de eso, los Maldonado van donde las autoridades federales, como recordarán ustedes, y van donde, ¿verdad? Rubén Sánchez, y le dicen a Rubén Sánchez aquella famosa frase, que es lo que estamos diciendo ahora, de la mafia institucional en el Departamento de Hacienda. Se alega, por gente que dice que sabe, que en Hacienda habían unos back channels o back doors tecnológicos que lograban entrar al Departamento de Hacienda por unas puertas laterales o traseras, o sea, gente, estaba hablando, ¿verdad? En sentido figurado,
hay una vulnerabilidad en el software que logra que ¿verdad? Unos hacks que entran y pueden borrar multas y pueden borrar otras cosas y pues se meten ahí en Hacienda y pues traquetean la cosa allí. Eso se alegaba en aquellos entonces, eso se alegó previamente o se ha alegado después, sabrá Dios, ¿verdad? En fin, cuento larguísimo corto, se denuncia esto por los Maldonado y el gobernador, en vez de decir, pues hay que investigar esto, lo vota y dice, hay que investigar esto. Y se lo refiere a una persona, y ahí vamos a la parte de Tatiana, donde ¿verdad? La inspectora general empieza una investigación. Esa investigación, Tatiana, cuéntanos de la investigación, porque según la información que tú tenías y de la cual hemos hablado y que Ayola Virella publica en Metro, hay mucha información de que allí dentro, Ibeliz Torres, la inspectora general, como que pasó algo. Cuéntanos. Jay, primero que todo, yo quiero señalar que esta investigación a nosotros nos llega de forma distinta a la de Metro, a nosotros nos llega por unas cartas que nos enviaron al equipo de Jay y sus rayos X, en la que se nos decía que se investigara la oficina del inspector general, específicamente lo que estaba sucediendo con el caso de Raúl Maldonado. Nosotros contactamos a varias fuentes, tuvimos acceso a documentación que tengo aquí, porque para mí es bien importante que las personas entiendan que estamos hablando no simplemente de alegaciones, sino tenemos documentación que apunta a que todo lo que ustedes han dicho en la oficina del inspector general se pudo haber cambiado un poco. Estos informes después fueron enviados al Departamento de Justicia y allí también pudo haber ocurrido algo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo he hablado con distintas fuentes y ellos me dicen que la persona encargada de esta investigación era Brendaliz Torres Méndez, si no me equivoco, ¿verdad, Yola? Brendaliz González Méndez. Brendaliz González Méndez. Y ella tenía una investigación previa que estaba culminando hacia un jefe de agencia. Cuando ella encuentra unos señalamientos y culmina su informe, ella levanta bandera y ella dice, ojo, aquí está sucediendo algo, yo acabo de encontrar esto, que podría ser, ¿verdad?, violaciones, hay que hacer algo. A ella se le dice lo que, ¿verdad?, se nos dice a nosotros por diversas fuentes, es que se le dice que ella no va a hacer absolutamente nada y que ella levanta bandera y dice, yo no puedo dejar, ¿verdad?, esto desapercibido porque éticamente hablando no es lo correcto. Ahí es que empieza supuestamente el choque entre esta funcionaria, que para que tú tengas una idea, era de confianza, era de su personal de confianza de la inspectora general. Así que empiezan el choque entre ambas porque pues obviamente al ser una funcionaria de confianza, pues son personas que son unidas, que saben todos los procesos y que ambas saben, ¿verdad?, todo en común. De hecho, esta persona fue a la vista de confirmación de Brendaliz, estuvo sentada al lado de ella, así que para que tengan una idea de quién es esa figura y quién es esa persona, pues a nosotros se nos dice que ahí fue ese primer encontronazo, de que la inspectora no quería que eso se sometiera, que se hiciera algo con esa auditoría finalizada, y que le dijo que se iba a quedar ahí porque es una persona, es un jefe de agencia que alegadamente era cercano al, para ese entonces, gobernador Rosselló, que también fue quien nombró a la inspectora general de nombre Ibeliz Torres. Así que, y de hecho, hay que hacer una salvedad y un paréntesis, Ayola, antes que comentes, para nombrarla a ella se enmendó la ley. Ella no es CPA, ella no cumplía con los requisitos que establecía la ley para ese cargo, así que se enmienda y la nombran a ella. Ayola, te escucho. Que esa persona, no sé si tienen el dato, nosotros no lo publicamos hoy, pero sí podemos corroborar, podemos compartir públicamente que ese jefe de agencia que Brendaliz González Méndez estaba investigando es alguien tan cercano a Rosselló que ocupaba cargos en la Fortaleza para el verano del 2019. Correcto, correcto. Y esa es la información que también tengo. Así que una vez sucede eso y retomando el tema, ya se le asigna esta investigación sobre Raúl Maldonado. Lo que a nosotros se nos dice es que se separa la investigación de la mafia institucional y se comienza una investigación dirigida a la figura de él, a que se encontrara algo. Comienza a hacerse la auditoría. Esta persona, a nosotros se nos dice Brendaliz González, correcto. Yo tengo un problema con los apellidos. Pues Brendaliz González, ella lo que básicamente hace es que se encarga de esta investigación, cita personal, ella le envía una carta a la Contralora y cuando tiene al final su informe que lo va a someter, dice, mira, yo no encontré nada. A ella se dice a nosotros que a ella se le quita esta investigación, se le asigna a un contratista, que de hecho pudimos ver el contrato,
en la página del Contralor está disponible, se le asigna eso porque ella dice, yo no encontré nada, o sea, aquí no hay nada que buscar. Estamos hablando del contrato de seguros que el Departamento de Hacienda le dio a esta compañía de nombre Risco, compañía cuyo dueño es el hijo del alcalde de San Sebastián. Que by the way, no puede haber un peor nombre para una aseguradora que Risco. O sea, vete por el Risco Insurance. El seguro pues, que si te vas por el Risco caes bien. O sea, no sé. Y de hecho, cuando estábamos editando perdón, una anécdota rapidita, cuando estábamos editando la historia, los editores me preguntan, ¿en serio así se llama la compañía? Es como no puede, es poético. Pues esta compañía. Ahora bien, algo que hay que dejar bien claro, y antes de mencionar otro detalle que para mí es importante, cuando sucede eso a esta funcionaria se le despoja de sus funciones, según nos cuentan, y te estoy hablando de varias fuentes, se la ubica en otra área y le dicen, ¿sabes qué? Ya no, tú no tienes nuestra confianza, la inspectora general le dice, tú no cuentas con mi confianza, se te va a asignar otra área. Ella estuvo luego de eso enfrentando un proceso que deja por escrito en una carta que tengo aquí en este sobre y que voy a presentar esta noche en J Rayos X. Allí ella alega que pasó por hostigamiento laboral, discrimen. Es una carta que especifica todo lo que ella vivió, aunque no señala específicamente los casos con los que ella tuvo que, ¿verdad?, lidiar o investigar. Sí, a nosotros se nos dice que ella se refería a las presiones que ella tuvo, porque se le decía en el caso del caso de Raúl Maldonado, valga la redundancia, que tenía que encontrarse algo, y eso está por escrito. Ella renuncia en enero de este año, y esa es la información, ¿verdad?, que le vamos a presentar hoy en J Rayos X, junto con otra auditoría, que nosotros tenemos muchas auditorías. Tenemos la de Ayola de Hacienda, tenemos la de la Oficina del Inspector General, un borrador, y todas estas auditorías, Jay, prácticamente lo que señalan es deficiencias administrativas. Solo la última que a mí, ¿verdad?, se me entregó, que pude ojear, señala una negligencia por parte del secretario de ese entonces de Hacienda, Raúl Maldonado, una negligencia. Más allá de eso, son deficiencias administrativas, no incluyen comisión de delitos. Yo no vi nada sobre eso. Así que lo que yo te puedo decir es lo que está, ¿verdad?, en esas auditorías que apuntan a que aquí no había ocurrido nada, y las fuentes internas nos dicen que en efecto no se había encontrado ningún señalamiento más allá de unas deficiencias administrativas. A mí lo que no me cuadra de esto es que al final del día el informe que sale referido con 3 imputaciones de delito. Uno de ellos es malversación de fondos, ¿sabes? Estamos hablando de que le están imputando que el tipo se robó los chavos y chavos del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es la prueba para sustentar eso? Es lo que no sabemos. Y la única explicación, la única explicación que yo veo para todo lo que yo les escucho a ustedes decir es que el Departamento de Justicia o la inspectora general, mientras investigaba, encontró algún otro documento, ¿verdad?, que nosotros no hemos visto, o alguna otra transacción o algún otro testimonio, porque estamos hablando de que la prueba exculpatoria que tendrían los Maldonados es las mismas investigaciones de las propias agencias. O sea, fiscales, inspectores, auditores, todos tenían, o sea, decían que no y de repente sí. Tatiana. Jay, a nosotros se nos dice, esto es bien importante, y Ayola, tú me corriges, pero al menos nuestras fuentes a nosotros nos dicen que esta investigación ya estaba cerrada en justicia, y que lo que dijo Ayola sobre este pendrive con grabaciones fue lo que se añadió. Ahora bien, a mí se me dice que esas grabaciones son de funcionarios de la propia oficina del inspector general y de otras agencias, como el actual secretario de Hacienda y otros funcionarios de agencia que habían sido citados por la oficina del inspector general y que se había tomado, ¿verdad?, nota de su testimonio. A nosotros se nos dice que ese pendrive fue el que le llegó al Departamento de Justicia con todos esos audios de lo que allí pasó. Entonces eso fue lo que abonó a que supuestamente, ¿verdad?, se hiciera una nueva investigación o que se dijera que hay una nueva evidencia sobre ese caso. Algo importante, y yo hago mucho hincapié en las fuentes porque son personas, ¿verdad?, que tienen conocimiento sobre esto, aparte de volvemos y presento la información o la documentación que tenemos. Ellos nos dicen que en esos interrogatorios todas las preguntas iban dirigidas a tratar de buscar que ellos dijeran algo que no era la realidad. No sé si me estoy explicando, o tú lo puedes, no sé si lo entiendes, Jay, lo puedes explicar mejor. Era el ángulo de las preguntas. Ellos nos dicen que iba dirigido para que ellos dijeran algo que no había ocurrido.
Y a nosotros se nos dice que eso está en esos audios. Eran preguntas dirigidas. Te escucho, Ayola. Sí, las fuentes que yo tengo fuentes que escucharon los audios y me dicen que son preguntas dirigidas a llevar a los testigos a, ¿verdad? A plantear, a ubicar a Maldonado en comisión de delitos, que eran bastante fuertes, agresivas, y a través de varias fuentes, no una, identifican al abogado que realizó esos interrogatorios como Homero González López, que es contratista, o era subcontratado de la oficina de la inspectora general. Lo que nos dicen es que cuando el caso ya entre enero y marzo, que hay una nueva administración en justicia, Wanda Casiano lo volvió a citar a este licenciado. Él fue acompañado por también con representación legal. Por un abogado. ¿Qué habrá pasado? Correcto. Ahí? Eso, en que cambiara entonces la determinación. Entiendo también que Casiano se reunió en algún punto con la inspectora general también antes de cambiar esa recomendación. A mí todavía hay una figura que no me encaja en todo esto y que es mi gran duda, y lo he pedido y no los han hecho disponible, es el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Es una persona que llegó al cargo con prestigio, con una promesa de apertura, de justicia, y esto que estamos viendo aquí, con documentos, con fuentes que todas apuntan a lo mismo, no encaja con la figura de Domingo Emanueli. A mí me está muy extraño, pero igual nada es silvestre, Jay. Yo no sé cuál será tu lectura de todo, pero el hecho de que haya todo un operativo de reivindicación y de regreso de figuras, también requiere que el denunciante de esas figuras quede, ¿verdad? Con un question mark. Así es como, esa es la única explicación que yo le encuentro a todo esto. Y otro dato importante, Jay, y me perdona si puedo hablar, yo creo que más allá de eso, y es lo que, ¿verdad? En mi análisis y en todo lo que yo he leído, es lo que yo estoy tratando de procesar, es que más allá de este caso, aquí hay que entender que una oficina fiscalizadora se ha encargado, y eso es lo que todo apunta, ¿verdad? A cambiar una pesquisa que se hizo, que tuvo un resultado por lo que se nos ha dicho, para tratar, ¿verdad?, de ir dirigida hacia una persona por comisión de un delito. O sea, yo me pregunto, si eso sucede con estas personas, ¿qué va a pasar con otras investigaciones? Como lo planteó Ayola en un principio, a nosotros se nos dicen que esta oficina tiene decenas de auditorías, de investigaciones que han quedado inconclusas, que nunca se han hecho, que se hacen por el simple hecho de que cuando se le da la instrucción, esto es lo que se va a investigar. Entonces ahí es que uno se pregunta, pero ¿qué está pasando en estas agencias? Este contrato del que estamos hablando, o sea, esta auditoría inicial, que fue el primer encontronazo entre esta funcionaria y la de la oficina del inspector general, la directora, Ibelis Torres. Esa auditoría, ¿qué pasó con esa auditoría? ¿Por qué esa auditoría se engavetó? ¿Por qué eso no fue referido? ¿Qué ocurrió ahí? Aquí en esta agencia se estarán seleccionando investigaciones así porque sí, o porque hay una agenda, o qué es lo que está ocurriendo con esta oficina. A nosotros se nos dice, por ejemplo, que hay una investigación que se supone que se hiciera de los módulos de Colombia que fueron ordenados en Colombia. Eso nunca se hizo, Jay, y eso lo tocamos en Jay y sus rayos X. Allí fue que revelamos esto. O sea, ¿qué está pasando en esta oficina? Que ciertas investigaciones se hacen, ciertas auditorías y ciertas no. Y lo que se puede, ¿verdad?, es reflejar de toda esta conversación, de lo que hemos hablado con fuentes y de la documentación que tenemos, es que en esa oficina está ocurriendo algo. Está pasando algo. Y que hay personas que estarían dispuestas a hablar, porque, ojo, eso hay que decirlo, pero tienen mucho miedo. Es como todo, tienen mucho miedo. A mí hoy una persona me escribió, cuando vio la publicación que puse en Twitter del programa de hoy, están defendiendo a los Maldonados. Yo le decía, es que nadie está defendiendo a los Maldonados. Aquí hay unos serios señalamientos que tienen evidencia documental, están sustentados. O sea, y esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo. Esto no se puede quedar en la nada porque sean los Maldonados, Bueno, yo no sé, de nuevo, para tratar de balancear la cosa, aunque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, algo encontró Domingo Emanueli, que su comunicado de prensa y el de Wanda Casiano es: nosotros cogimos todo, lo bueno, lo malo y lo feo, y se lo enviamos al FEI y que el FEI resuelva. Bueno, el problema es que, para mí, independientemente de eso, hay que, o debería hacerse una investigación interna del gobierno
para saber y escuchar a estos fiscales y estos auditores y estos contadores que están planteando, estos auditores, ¿verdad? Están planteando que hay unos ranchos forjándose y formándose dentro de justicia, dentro de la oficina del inspector general. Obviamente aquí hay una investigación del fiscal especial independiente que todavía está en veremos, así que de ahí partimos entonces para esperar lo próximo, pero ciertamente es extremadamente difícil uno escuchar todos esos ángulos y no hacer público lo que evidentemente ha publicado Metro, que es un patrón de denuncias de personas dentro de esos departamentos y de esas agencias de fiscalización planteando elementos de manipulación para perseguir a alguien que denunció ante las autoridades federales serias denuncias de corrupción y traqueteo. Mira, Así que... Y quería decirte que son personas, de verdad, yo he tenido la oportunidad de hablar y por varios meses, porque esto no ha sido de un día para otro, con muchas personas que están escandalizadas, son gente que son de carrera en Hacienda, inspectora general, porque la inspectora general se nutre de auditores de distintas agencias, en justicia, gente que algunos los puedo identificar que pueden ser del color azul, otros pueden ser color rojo, otros que yo no sé ni qué son. No son personas que yo pueda decir, mira, pues tienen un ánimo de ayudar a los Maldonados. Por el contrario, hay una persona que me dice, yo no, y de hecho lo citamos en una de las historias, yo no estoy diciendo que Maldonado sea un santo o que no cometió algún acto de corrupción, pero en este caso le están fabricando un caso por ser el denunciante de un asunto que debió investigarse, y esto va contra el mismo código anticorrupción que el mismo Ricky Rosselló hizo cuando su gobierno, y que no se ha procesado a nadie. El primer referido era el de Wanda Vázquez, ya vimos lo que pasó. Nada, yo creo que las denuncias son extremadamente serias. Utilizar el aparato del Estado para tratar de forjar un choque entre federales y estatales es algo que ha pasado anteriormente en los Estados Unidos y que hemos visto las consecuencias de cuando el Estado empieza a chocar, porque sabemos que los federales han recibido cooperación de los Maldonados, y obviamente pues creo que parte de la denuncia obvia es esa, estará usándose el aparato del Estado, del gobierno de Puerto Rico, para tratar de minar a aquellos que están cooperando con las autoridades federales en investigaciones diversas relacionadas directa e indirectamente sobre el tema del chat. Eso debería ser denunciado por los medios de comunicación. Para mí es obvio que sí. Independientemente de si son santos, ¿verdad? O no son santos los otros que están implicados. Águila, muchas gracias. Gracias, Tatiana. A ustedes. Gracias. A ti.